porque nosotras como mujeres no podemos negociar, y este es el ejemplo, por nada ni por nadie, el amor que nos tenemos. Hay una conexión que uno no le puede dañar a nadie, y es la conexión con la mamá. Independientemente de que sea niña, de que sea niño, de que sea adulto, de que sea lo que sea, la conexión con la mamá es única. Porque ahora eres una mujer que tienes un negocio exitoso aquí en Miami. Es un negocio de marketing, de impresiones, de crear marcas, construir marcas, todo este tipo de cosas. Y en medio de tanto dolor, la sorteaste. Hola, bienvenidos y bienvenidas a En Boca de Isa, el espacio en el que siempre les traigo historias para mejorar su vida, historias que inspiran, historias que motivan, historias que después de verlas digo, ¿sabes qué? Yo también tengo una misión grande en mi vida, yo también tengo que ir a trabajar por lo mío, yo tengo que tomar responsabilidad de mi vida y evolucionar, no importa en qué momento de tu vida estés, siempre inspirarnos nos va a ayudar a llegar a un próximo nivel. La historia que traigo hoy es la historia de muchas mujeres y creo que vale la pena ser contada, porque muchas veces nos sentimos solas, muchas veces sentimos que nuestra historia no importa y la realidad es que todas las historias importan y que un pedazo de tu historia puede ayudar a otra. Así que hoy vengo a contarles, en primer lugar, la historia de una inmigrante colombiana, pero también la historia de una madre. Quiero que se queden ahí, que conozcan, que la escuchen, y que si hay algo de ti que no estás sacando, que estás consumiéndote sola después de este episodio, tengas la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo también tengo algo para contar. Ella es Joana Maldonado. Joana, bienvenida en Boca de Isa. Muchas gracias, Isa, muchas gracias por esta invitación. Y sí, es verdad, yo creo que todas en la vida como mamás, como mujeres, como inmigrantes, siempre tenemos algo que contar y estoy segura que ojalá le llegue al corazón a la gente que se siente sola o que se siente debatida por situaciones que les están pasando en la vida y bueno, aquí estoy. Joa, tú llegas a Estados Unidos en el 99. Sí. Llegas a Miami. ¿Quién era Joana en ese momento? Joana en ese momento era una niña llena de sueños, completamente inmadura. Niña, edad. 19 años. Ok. Completamente inmadura, sola, con una cantidad de sueños que uno siempre piensa que todo en la vida es fácil, de cierta forma. Estados Unidos ha sido el sueño de muchos inmigrantes, de muchas personas. Uno siempre ve todo en películas y todo se ve bonito, pero sí, efectivamente era una niña de 19 años que estaba en la universidad en Colombia y que pasaron cosas en mi casa, en mi familia, que me hicieron tomar la decisión de ser grande y me quiero ir y no quiero vivir lo que estoy viviendo en estos momentos. Llegué aquí en el 99 y empecé, como todos los inmigrantes, a trabajar en 20 diferentes trabajos. Pasando por limpieza, mesera, cuidar niños, o sea, toda la historia de cualquier inmigrante aquí en los Estados Unidos. Toda la historia de cualquier inmigrante aquí en los Estados Unidos. Recuerdo que cuando yo me iba a venir para Estados Unidos, un amigo que vivió aquí muchos años, que ya era una persona adulta pues, me dijo, nunca te vayas a la casa de nadie sin antes saber y estar segura de que esa persona no está metida en problemas de nada ni nada. Así que si tienes que dormir en tu carro, duerme en tu carro. Y así fue. Dormí 2 semanas en mi carro mientras conseguía a dónde irme a vivir. No fue fácil, pero era como yo tengo que poder. Otra cosa que él me dijo y que nunca se me va a olvidar era, si usted decidió irse, usted tiene que tener claro que si se devuelve, usted va a ser la burla de todo el mundo. Y si no, entonces cuando vuelva va a llegar con la cabeza en alto y usted se va a ganar un respeto. Entonces no sé si fue orgullo, ego o qué fue, pero así lo hice y dije, bueno, con toda y para lo que sea. Entonces eso hice, empecé a trabajar durísimo. Trabajé en un restaurante peruano, trabajé en una tienda de galletas, vendí celulares, limpié casas,
pinté casas, dormí en mi carro 2 semanas, conseguí un efficiency después de eso, dormí encima de mi ropa mientras conseguía cama, colchón y todo lo demás y ya, ahí empecé como a levantarme sola. ¿En qué momento de tu vida, de obviamente toda esta historia de inmigrante, de trabajar todos los días para pagar, porque en Estados Unidos el día a día te consume económicamente muchísimo, las obligaciones te llegan como un baldado de agua, conoces al que fue tu esposo? Bueno, después de que viví aquí un tiempo, me fui para Canadá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste de Miami? Porque en esos momentos era mucho más fácil legalizarse en Canadá que en Estados Unidos. Okay. Eran procesos largos. Pero no te alcanzaste a quedar ilegal acá. No. Okay. Eran procesos largos, eran procesos demasiado costosos y yo estaba sola y la posibilidad de que me aprobaran quedarme acá no era tan viable como irme para Canadá, porque en Canadá, a diferencia de Estados Unidos, necesitaban gente y necesitaban gente joven, porque es un país demasiado grande en donde no hay niños, ellos necesitan gente joven, necesitan que tengan hijos, necesitan que... sí, que le den juventud, al país, mano de obra, todo. Entonces, en ese momento era como, tengo 2 opciones. Una, irme para Canadá, que es una posibilidad. 2, devolverme a Colombia. La segunda no estaba en mis, pero por ninguna parte. Pero yo quiero hacer un asterisco acá. Qué triste que muchas personas, también lo viví de esa manera, digan que devolverse es un fracaso y entonces cambiemos nuestro bienestar por no ser el hazmerreír cuando lo único importante es lo que cada quien vive, ¿no? Así es. Qué fuerte, porque lo viví también y porque ahora tú me lo estás contando y sé que mucha gente lo vive y lo ha vivido también. Uh-huh. Sí, es súper triste, pero de cierta forma es la realidad, es lo que hay en estos momentos y lo que siempre ha habido. Es el saber que si tú tomas una decisión, la tienes que tomar consciente de que la decisión no, o sea, nuestros sueños no van en línea recta. Entonces es saber que te vas a enfrentar a subidas y a bajadas, en donde vas a tener muchos logros, pero también muchos fracasos, que después de todo va a ser lo que te va a hacer la mujer o el hombre o la persona fuerte que eres y la que va a poder contar lo que estamos contando ahora para los que vienen detrás de nosotros. Pero eso no quiere decir que por más sueños que uno tenga, por más metas que uno tenga, es responsable decir que parar también es una opción a veces. Sí, claro que sí. Y que a veces no se para y se llega a extremos muy fuertes. Sí. Gracias a Dios en el caso ni tuyo ni mío es, pero sí hay que hacer ese asterisco. Sí. Porque a veces pensamos que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. No. Eso a veces hay que parar. Eso a veces puede ser irresponsabilidad. Totalmente. Bueno, te vas para Canadá. ¿Qué sucede en Canadá? Me voy para Canadá. En Canadá, en esos momentos había una migración colombiana gigante. Llegué a una ciudad pequeña en Canadá y apenas llegué a Canadá, conocí al que fue mi esposo después. Ahí no pasó nada, nos conocimos. ¿Era un colombiano? Era también. Un colombiano también, de Santander. Ya. Nos conocimos, él hacía música, yo hacía eventos, entonces era como el perfecto complemento. Salimos por 2 años, decidimos casarnos porque pues... Era una relación bonita. Era una relación bonita, él tenía una familia súper bonita, su mamá, su hermana, su papá estaba en Colombia, estaban divorciados ellos también. Y en esos momentos era como que, bueno, yo ya viví un tiempo en Estados Unidos, ya sé lo que es trabajar, ya sé lo que es vivir una soledad, porque uno entre las ganas de luchar, las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante, a uno se le olvida a veces que uno necesita tener a alguien al lado, o sea, uno solo ya me demostré que lo podía hacer, pero yo siento que Dios lo hizo a uno hombre y mujer y para tener una pareja y para poder trabajar juntos, es más chévere trabajar en equipo. Entonces en esos momentos dije como que
yo ya viví mi soledad, ya llevamos 2 años con esta persona, vamos a casarnos, nos casamos, una relación súper bonita hasta ese momento. ¿Tú tuviste una hija? Sí, ¿Cuántos años después del matrimonio? 2 años, Ok. ¿En qué año te casaste? en el 2004 Y en el 2006 tuviste tu hija. tuve a mi hija. Ok. ¿Hasta ese momento todo era bonito? ¿Seguía bonito? No, ¿Ya cuando quedas embarazada ya comenzaron los problemas? no. Nosotros estábamos en una relación en donde la mamá de él siempre estuvo en la mitad de los dos. Y pasaron muchas cosas, eran muchos problemas. O sea, porque aquí me habías hablado de una familia bonita, no era tan bonita contigo. Al principio, eso fue lo que me enamoró de él. O sea, tú sentiste un refugio, por decirlo de alguna manera. Así es. O sea, como que qué bonita la familia que yo he querido tener y construir, la vamos a hacer y la vamos a hacer real. En el momento en el que nosotros decidimos casarnos, le dijimos a su mamá, nos vamos a casar. Y ahí se destruyó la familia bonita, porque dijo como que yo no voy a compartir el amor de mis hijos con nadie. Yo no estoy aquí para, o sea, estoy segura que ustedes no van a durar, ustedes están muy jóvenes, no sé qué, no cuenten conmigo. Y ahí era como una pelea para allá y para acá, entonces yo decía, vamos a tal parte, y ella decía, no, porque mejor no vamos para otro lado, o vamos a cocinar tal cosa para Navidad, o vamos a hacer cosas así, y ella era como que siempre llevándome la contraria, porque ¿Cuántos años te llevaba él o eran de la misma edad? él es 1 año menor que yo. O sea, era menor, ok, ya. Entonces, ella siempre estuvo en la mitad de los dos, ella siempre, las decisiones tenían que pasar por el permiso de ella, y pues no era chévere hasta el punto que algún día le dije a él, tú eres joven, yo soy joven, yo no me siento feliz, yo no estoy siendo feliz y yo sé que tú tampoco, además tu mamá siempre está en la mitad y definitivamente esto no va para ningún lado. Entonces, decidimos divorciarnos y le contamos a unos amigos y nuestros amigos, ¿cómo se van a divorciar? Vámonos, hagamos un paseo, no sé qué. Hicimos el paseo y en ese paseo quedé embarazada. ¿Ella vivía con ustedes? No, O sea, por lo menos él salió de su casa e hicieron una vida ustedes dos, ok. compramos casa, compramos apartamento, compramos casa, vivíamos solos en nuestro apartamento, pero ella siempre estaba ahí. De hecho, ella hasta tenía las llaves del apartamento y ella llegaba y cambiaba las cosas y, mejor dicho. Ok. Quedas embarazada, ¿qué pasa? Entonces, los planes de divorcio en esos momentos quedaron en stand-by porque, pues, obviamente, yo iba a tener a mi chiquita. Siempre quise tener una niña. Mi hija se llama Isabela. Yo creo que desde que tenía 13 años yo decía, algún día voy a tener una niña que se va a llamar Isabela y la voy a tener a los 25 años. Isabela nació un mes antes de que yo cumpliera 26 años. Entonces nació mi hija, fue el regalo más espectacular que Dios me dio porque de verdad siempre lo pedí, tal cual lo pedí, tal cual lo tuve. Pero ya había un historial, un antecedente, y yo sabía que la posibilidad era grande que nosotros nos divorciáramos. Sin embargo, yo dije, bueno, quizás ahora él viéndose como papá, viéndose como que es el proveedor, es el que vamos a trabajar, ahora sí la vamos a dar toda porque somos una familia aparte, entonces lo vamos a hacer. Y no, no. Yo quiero preguntarte algo inquietudes que me surgen y que le puede surgir a la audiencia. Si la mamá no estaba, ¿él era amoroso contigo? ¿Había una bonita convivencia? Sí, claro. Sí. La mamá realmente... O sea, no era un hombre agresivo, No. no era un maltrato, no había nada de ese tipo de cosas. Bueno, Sin la mamá. recuerda que los maltratos no son solo físicos, ¿no? No, por eso quiero saber cómo era el maltrato psicológico, o sea, era un hombre narcisista. Bueno, Okay. Entonces no había tanta armonía entre ustedes dos solos. Eso lo entendí después de que me divorcié. Ya. Porque a nosotros la sociedad nos ha enseñado que el maltrato es físico o verbal, pero hay 1 millón de otros maltratos. Hay psicológico, hay financiero,
hay un narcisismo de que hoy te amo, te adoro y no sé qué, y luego te trato súper mal, te boto al piso, trapeo el piso contigo y para solucionarlo te regalo algo. Entonces, ya después de que yo... ¿Cuál de esos maltratos vivías tú? Todos. Todos. Narcisismo, psicológico, no tanto verbal y físico, sino No. psicológico y narcisismo. Sí. Okay. Entonces, siento que uno en la vida tiene que tratarse cuando tiene tantas inseguridades, cuando ha tenido problemas duros en su vida. Entonces, él se dejaba manipular mucho, pues, porque no tenía las herramientas ni la inteligencia emocional para llevar una relación sana, no. Lo cual tampoco lo exime de la responsabilidad de hacer sentir mal a la otra persona o de llevar una vida que es completamente violenta a nivel psicológico, porque eso es violencia psicológica, sí. Eso es no sé qué hacer, no sé si sonreír, no sé si salir, no sé si, ¿me entiendes? Eso enferma a las mujeres, es más, muchos de los cánceres en el mundo de la mujer tienen que ver con maltratos psicológicos. Sí. Entonces, no lo exime de, pero se entiende que tiene una raíz de, obviamente, una falta de haber trabajado sus traumas y sus situaciones personales. Ahora bien, nace la niña, ¿en dónde? ¿Están los dos juntos? Nace la niña en Canadá. Sí, estamos los dos juntos, pero un paréntesis antes de continuar. Eso es lo que hablábamos antes. Cuando uno sabe que uno tiene que parar o cuando uno sabe que uno tiene que dejar el ego a un lado, uno sabe que uno debería tratarse, pero uno deja que las cosas y que la rueda y que las cosas sigan creciendo y en el camino las cosas van creciendo como una bola de hielo. Él sabía que nosotros no estábamos bien. Yo conseguí psicólogo, sexólogo, cura, pastor, papá, mamá, todo para que nos ayudaran, porque pensaba que para mí el matrimonio era hasta que la muerte nos separe, 100%. Y era como mi palabra, como que la vamos a dar y la vamos a dar toda hasta el final. Pero muchas de esas reuniones y citas que teníamos con el psicólogo, con el sexólogo, con el cura, era como que nosotros estamos bien. Tú eres muy morbosa, no tienes por qué contarle a la gente lo que nosotros estábamos viviendo. Entonces yo le decía, pero es que si no le contamos a un profesional que después de todo es algo neutral, que nos estés ayudando, esto no es para el chisme, sino una ayuda, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ellos tienen las herramientas que ni tú ni yo tenemos porque nosotros no somos profesionales en esto. Vamos a darle y vamos a hacerlo con todo. Nunca funcionó, porque él siempre decía, no, yo no sé ella de qué está hablando, no es verdad. Nosotros estamos bien. Entonces, a veces esas, como de tanta seguridad de lo que tú escuchas a la otra persona, tú también te lo crees. Y eso pasó muchas veces. Entonces, nació mi hija y nosotros estábamos, pero no estábamos mal, pero tampoco estábamos bien. Y para él también era como la ilusión de, voy a tener una hija, ¿no? Vamos, la familia. Entonces era como la foto siguiente a, estábamos casados, teníamos una compañía exitosa, todo el mundo nos conocía, nosotros teníamos una agencia y nosotros traíamos artistas de afuera, entonces en una ciudad pequeña pues todo el mundo nos conocía y siempre estábamos los dos. Entonces nace la niña y entonces ahí es otra cosa porque ya no es solo los dos, entonces ya son las obligaciones de los dos, ya son... Yo ya te ayudé a ti para que tú estudiaras, para que tú sacaras la carrera adelante, mientras yo trabajaba, mientras estaba embarazada, ahora es mi turno. Pero cuando llegó mi turno, entonces empezaron los reproches, yo no tengo por qué ayudarle, esto es, o sea, es su profesión, sus cosas, haga usted lo que tiene que hacer, que yo me encargo de hacer lo mío, o sea, yo voy a trabajar, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero ya teníamos una cuenta unida. Entonces lo mío iba para la cuenta unida, pero yo le tenía que pedir permiso para comprar leche. O sea, era demasiado. Dios mío. Y nace la niña, me imagino que la dinámica con la suegra se pone peor, porque imagino que ella también quiere mandar sobre la niña. Sí,
Pero en ese momento ya uno como mamá, ahí ya puede venir el que sea, que uno como mamá, yo creo que es el amor más puro, más fiel, más sincero, más genuino. Y yo dije, no quiero ver a tu mamá en mi casa por lo menos por un tiempo. Habla con ella, haz lo que quieras con ella, pero mi casa es mi casa y yo aquí no quiero a nadie. O sea, mis decisiones con mi hija son mis decisiones con mi hija. Y eso se respetó por un tiempo. ¿Qué pasó después del tiempo que no se respetó? ¿Qué pasó después del tiempo que no se respetó? Decidimos que peleamos muchísimo, ya de ahí para allá eran muchas peleas. Él trajo a su papá de Colombia, su papá tuvo una trombosis, no sé qué, entonces ya yo no solamente cuidaba a la niña recién nacida de un mes, sino tenía que cuidar al papá porque él tenía que trabajar. Entonces, imagínate yo estrenándome como mamá, todavía con puntos y todo, tenía que hacerle desayuno al papá, onces al papá, almuerzo al papá, llevármelo a dar vueltas al papá, darle comer porque él tuvo trombosis, no podía comer solo. Ese señor conmigo es un amor. O sea, él a mí me decía, yo creo que ni mis hijos me habían tratado tan bien como usted, hasta un punto que yo dije, estoy agotada y de verdad no puedo más, no puedo, vaya, llame a su hermana o dígale a su mamá que venga y le ayude con su papá porque yo tengo mi hija y estoy cuidando a su papá también, o sea, no puede ser. Entonces ahí él llamó a su hermana, vinieron, cuadraron un viaje para irnos todos supuestamente, pero eso fue como ya el final. Ya le dije, después de ese viaje, le dije, yo no quiero vivir más esto, realmente yo no soy feliz. Somos completamente diferentes, tú tienes una familia muy diferente a la mía, sin decir que mi familia es perfecta, porque absolutamente nada, cero, nada que ver. Y entonces siempre que le decía, divorciémonos, váyase, ¿qué le ve usted que va a hacer? No habla bien inglés, usted no tiene una carrera, mamá soltera. Y entonces esos comentarios ya dejaron de ofenderme y lo que hacían era como agrandarme. Y yo decía, bueno, vamos a darle, no pasa nada, usted le está metiendo gasolina a mis venas y ni siquiera por demostrarle a usted, sino por demostrarme a mí misma que así como pude sola lo voy a poder lograr con mi hija. Quiero parar aquí para que todo el mundo entienda cuando un hogar se vuelve un ring de boxeo. Uy, sí. Como el lugar donde uno tiene que sentir seguridad, amor, protección, compañía, se puede volver un lugar donde solamente hay conflicto y dolor. Creo que cada vez evolucionamos más como seres humanos y estas historias a veces nos hacen despertar de un hogar tiene que haber amor. Uno puede discutir con su pareja, con sus hijos, normal, es parte de ser humano. Pero no se puede volver un infierno el lugar donde yo pongo mi cabeza para descansar. Qué doloroso eso y cuántas familias lo viven a diario. Sí. Entonces, antes de que mi hija creciera en ese ring de boxeo, yo decía, no puede ser. O sea, no, yo era flaca, raquítica, huesuda, mal, porque yo tenía que comprar mi ropa en tiendas de niños y todavía me quedaba grande. Así de horrible estaba. Y era porque era un estrés, una depresión, yo no era, de verdad era completamente infeliz. Hasta que un día definitivamente llamé a una compañía, a una cosa de gobierno y le dije, yo no la quiero embarrar, yo me quiero separar de esta persona, pero no es fácil y yo necesito que me ayuden porque tenemos una niña y yo no quiero que diga que yo le secuestré la niña o me la llevé o no sé qué. Me dijeron, no hay ningún problema, vamos a llenar este documento. La mejor forma es que usted se vaya para un shelter, mientras a usted el gobierno le consigue algo para que usted se vaya a vivir con ella bien. Pero haciéndolo por este medio, por el gobierno, no sé qué, si él llama a la policía, si él dice que usted, lo que sea, nosotros ya tenemos el récord y nosotros ya vamos a saber usted dónde está, entonces no pasa nada. Y así fue. Un día me llamaron y me dijeron, el shelter está listo, hay un cuarto listo para usted y su hija, nos deja saber si le mandamos un taxi, lo que quiera. Y ese día él se fue, me acuerdo tanto que horrible, súper peleadísimos y me dice, bueno, me voy con mis amigos, me llevo el carro, yo no sé qué va a hacer, era un sábado, como a las
por la mañana. Y yo, tranquilo, váyase. Él cerró la puerta y yo cogí mis maletas y así como las películas, puse toda mi ropa, el hueco de la ropa de mi closet y el hueco de del closet de mi hija. Y me fui para el shelter. Llegué al shelter, pues no fue lo más agradable del mundo llegar, o sea, después de vivir como vivía, de tener lo que he tenido, pues de todas las cosas que he hecho, y llegar a un shelter como buenas. Dios mío. Fue, no sé cómo decir. Con el ego, con todo, o sea, se siente uno derrotado, a pesar de que allá te acogen, lo están haciendo pues obviamente con la mejor intención, es como, ¿qué pasó con mi vida? Me imagino que las preguntas, el mismo juicio personal, ¿no? A pesar de que mi niña tenía 2 años, era como, ¿cómo le explico a ella lo que está pasando? Sin que me vaya a juzgar en algún momento. Entonces, cuando llegamos a ese momento, viene obviamente la psicóloga, el trabajador social, una cosa, la otra, y te empiezan a hacer un poco de preguntas, y cuando tú empiezas a soltar todo eso, como, ¿cómo te sientes? De 1 a 10, ¿cuál es tu dolor? De 1 a 10, ¿cuál es por qué tomaste esta decisión? Y cuando, digamos que uno se siente en una zona, en un safe zone, Space, es como que vomitaste todo, vulgarmente. pero así, con toda. Entonces, esa vomitada lo hace como a uno pensar y darse cuenta que realmente, ¿No está envenenado? pero total. Y entonces ahí empieza un nuevo proceso que es como demostrarme de que, listo, ya tomé lo que me había dicho mi amigo cuando yo me vine para Estados Unidos. Usted tiene 2 opciones, volver derrotada o volver triunfada. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, en ese momento dije, bueno, listo, estamos aquí. Desde ese shelter en Canadá, organicé un concierto de Andrés Cepeda y lo llevé. ¡Wow! ¡Qué espectáculo, Dios mío! Ese concierto, cuando ese hombre se paró en ese escenario, me pasaron 10.000 cosas por la cabeza. ¿Él supo que tú estabas en un shelter? ¿Quién? ¿Andrés Cepeda? No. No supo. Lo vas a ver. Espectáculo. Porque gracias a su carrera y a que creyó en ti, fue tu primer punto de partida, me imagino, para la evolución. Sí, eso fue demasiado. Mi ex hizo de todo para que la gente no fuera, que no vayan, que no sé qué. Sin embargo, pues es un artista, ¿no? Y uno en Canadá está muy lejos de, pues, donde uno vive. Y qué rico ver un artista de esos allá montado. Fue un concierto demasiado lindo, que al final, tú no sabes, yo le pegué la súper agradecida, la montada al escenario, como que gracias, de verdad, gracias, porque ustedes no saben lo que esto significa para mí. Fue muy chévere. Y de ahí para allá fue hacer todo para ir al college. Me fui al college, estudié business marketing, me gradué, entonces esa fue la segunda, así como el bombazo. ¿Cuánto tiempo duraste en el shelter? 2 meses. 2 meses, ok. Y gracias a ese concierto pudiste... Ya, entonces salí de ese concierto. Yo no te pregunté esto, cuando tú saliste de ahí, ¿tenías acceso a tus cuentas? ¿O quedaste sin un...? Yo tenía una cuenta adicional y obviamente algo que sí le agradezco mucho a Canadá es que Canadá sí tiene muchas ayudas para en esas situaciones. Ok, perfecto. En esas, porque después ya te cuento. Entonces, bueno, pasó el concierto de Andrés Cepeda, volví al college, terminé mi carrera. Ese fue otro súper logro. Y durante todo ese tiempo yo hice muchos voluntariados, trabajé aquí y allá, pero también ahorré mucho, todo lo que pude, y esa fue otra cosa que siempre dije, en tal año, cuando me gradúe, no sé qué, si consigo un trabajo en tanto tiempo, al año me voy a comprar un carro bien, y al año siguiente me voy a comprar mi casa. Así fue. Entonces, digamos que Dios a mí siempre me ha respaldado, porque como que algo que mi abuela siempre me enseñó es que cuando usted pida algo, pídalo como es. No pida una casita o un carrito, sino pida lo que usted realmente quiere.
Entonces esas eran mis conversaciones con Dios, ¿no? Como que bueno, listo, me salgo del shelter y voy a ir a la casa que me va a dar el gobierno. Mi hija todavía está chiquita, ella no se va a dar cuenta de muchas cosas y en ese momento, cuando ya por ahí al año, a los 2 años que ella ya empiece a crecer y ya quiera tener amiguitos y todo, ahí salimos de acá. Me fui a vivir a un apartamento de un cuarto con ella y dije, no pasa nada, aquí esto va a ser temporal por 1 año o 2 en una zona decente, bonita, y de ahí yo tengo que salir para mi casa. Y así fue. Compré mi casa, una casa súper linda, mi hija era feliz en esa casa al principio y bueno, terminé mi carrera, empecé a trabajar en 3M Canada. Fueron los mejores años profesionales de mi vida, tenía un grupo de amigos súper lindos, porque todos éramos de un país diferente, pero no, a ver, uno era de África, el otro era de India, la otra era de Irlanda, la otra era de Vietnam, la otra era portuguesa, una de Canadá y yo. Entonces teníamos 10.000 culturas, era un grupo súper unido, súper bonito. Y entonces ya ahí es como una evolución diferente, ya como las tristezas de ay, mi suegra, de ay, el papá de la niña, entonces ya lo podía mirar como de frente, ¿no? Como que sin decírselo era como que yo pensaba que una mujer soltera, que no tenía el inglés perfecto, y no lo tengo todavía, no iba a ser capaz. Y todo esto lo he hecho solo, no le debo nada a nadie, lo he conseguido porque de verdad me lo he trabajado. Y estoy bien con mi hija en ese momento. ¿Cuántos años duraste bien? Yo me divorcié, bueno, me fui de la casa cuando Isabela tenía 2 años. Sí, pero todo comenzó a subir. Y todo súper bien hasta cuando en 3M empezaron a cerrar las cosas porque iban a cerrar 3M Canada y lo iban a mandar todo para Estados Unidos, que es el head office de ellos, y de ahí lo iban a empezar a mandar a otras locaciones que obviamente eran mucho más económicas para ellos. Entonces, en ese momento Isabela tenía 12 años y en noviembre 28 tuvimos una cita con un psicólogo que ¿Cuántos años tenía? 12. 12. Y ese psicólogo... O sea, hubo 10 años de gloria. de gloria. Sí. Okay. Y entonces, en esos momentos, eso fue como noviembre 28, me llamaron y me dijeron que había una cita disponible para Isabela con el psicólogo. ¿Por qué con el psicólogo? Porque en ese verano de ese año, el papá tuvo una pelea con Isabela y le pegó en la cara. Entonces Isabela le contó a su profesora y su profesora llamó a Children's Aid, bla, 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 porque obviamente es una agresión física. Cuando hicieron toda la investigación, entonces la psicóloga de Children's Aid dijo, en realidad fue una bobada, o sea, no es como que le pegó y la maltrató, y mejor dicho, pero yo siento que ella debería tener unas sesiones con un psicólogo que se especialice en niños con papás divorciados, porque yo siento que ella lo quiere a usted, la quiere a ella, y entonces ella quizás le dice a usted cosas de ella para hacerlo sentir bien a usted, y normal, eso pasa. Entonces yo dije, listo, vamos a conseguir la cita, lejos de imaginarme de que hay unas listas de espera de 8 meses, 9 meses, 1 año, porque son psicólogos especializados en niños con papás divorciados. Ese noviembre 28 era nuestra primera cita, o sea, desde el verano, por todo eso. Y pues yo estaba súper contenta, pero mi contrato con 3M se acababa el 1 de diciembre. Y el papá de Isabela sabía que el 1 de diciembre era mi último día. Entonces era el perfecto como... excusa. Como la forma de aprovecharse de que ella está débil en estos momentos, se la vamos a dar con toda, pues. Entonces fuimos a la cita con Isabela salió feliz y me dice como que no te imaginas lo rico, entendí muchas cosas, qué rico sentirme como en un lugar en donde estoy
con alguien neutral, no tengo que jalar para el lado del papá ni jalar para el lado de la mamá. Entonces le contó al papá, veníamos en el carro y le dijo, no papi, imagínate, no sé qué. Entonces le dije, ¿A todas estas tú fuiste con él? no, fuimos solamente las dos, pero él sabía que teníamos la cita. Entonces, ella lo llamó. Ella lo llamó. Y entonces él llega y entonces yo le dije a él, necesito que por favor me diga cómo vamos a pagar esto, deme lo de su seguro y yo pues pago el resto. Me dijo, yo no voy a pagar eso. Ustedes no tienen por qué estarle contando a la gente las cosas de nosotros. Entonces, una vez más le dije, ¿cómo así? Nosotros tenemos una carta de Children's Aid en donde dice que Isabela necesita un psicólogo especializado en papás divorciados y aquí estamos haciendo la tarea. Yo no voy a hacer eso, no sé qué. Entonces Isabela empezó furiosa, no me hagan esto, pero ¿cómo así? Ahora que me siento bien, no sé qué. Entonces ella gritaba, él gritaba y yo no. Yo no quiero ser la caneca de basura otra vez de ustedes dos, entonces venga y la recoge, arregle con ella, déjeme saber qué vamos a hacer con esta cuenta y si no, pues definitivamente yo no puedo costear todo ahorita mismo porque dentro de 2 días se acaba mi contrato. Él vino por ella y se la llevó hasta enero 25. ¿La razón? Le dijo a ella que yo no era una buena mamá, que yo peleaba por todo, que yo la regañaba, que una mamá no regañaba a los hijos, que la iba a salvar, que psicológicamente yo la estaba dañando. Entonces pues psicológicamente nos dañó a todos porque pues yo realmente por un tiempo yo decía, qué mala mamá, o sea, cómo yo regañaba a mi hija, o sea, qué tan duras fueron los regaños y Pero qué tan... miren el impacto del maltrato psicológico de un hombre en una mujer. Llevaban 10 años divorciados y todavía a ti te afectaba la opinión de esa persona. Y quiero que aquí hacer de verdad un paréntesis muy importante. Las personas que están enfermas mentalmente, que son patológicas, porque este señor es un señor patológico, pueden dañar la vida de cualquier persona. Hay que ser responsables de escuchar la conversación de la persona que tenemos al lado, desde dónde actúa, qué hace. Por Dios, es que tenemos una responsabilidad inmensa, porque las patologías mentales acaban a cualquier ser humano. Y este señor es patológico. Sí. Sí. Entonces, nada, Isabela llegaba a la casa, no llegaba a la casa porque me la quitó. Entonces fui al colegio y el colegio me dijo, bueno, acá vino el papá y dijo que la iba a cambiar de colegio, Isabela ya no está en este colegio. Y yo, ¿cómo así? Fui a la policía, entonces aquí es cuando digo que Canadá era bueno para unas cosas, pero aquí no fue tan chévere, porque siempre pensé que los gobiernos apoyaban a las mamás y no por loca ni porque quien tiene la razón ni por nada, pero pues en este caso voy a la policía y la policía me dice no hay nada que hacer porque usted tiene custodia compartida y de la única forma que usted puede hacer que su hija vuelva es contratando un abogado y yendo a corte. Era 28 de noviembre, 1 de diciembre, en diciembre no hay abogados, no hay cortes, no hay nada, o sea, tocó pasar todo diciembre esperando a ver qué pasaba. Hasta el 5 de enero tuve una cita con un abogado, el cual me decía, me parece mentiras, esto es una película de terror. Normalmente cuando alguien se separa acá, uno nada más cambia los nombres, firme aquí y ya. Pero esto, entonces, nada, les tocó hacer todo el papeleo, todas las cosas. Mientras se hacía la corte, la cita de la corte, todo fue el 24 de enero de ese año. ¿Qué año? 2013. Y entonces en ese año, en esa cita, me llama mi abogada y me dice, ¿usted dónde sacó a ese señor?
Y entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, Dios mío, con todas las pruebas que yo tengo me provocaba ponerle ese file en la cabeza porque es súper terco, es súper arrogante. Ahora entiendo por qué usted no está con él. Es demasiado, demasiado. Mañana hay una corte porque eso fue un miércoles. La siguiente corte era el viernes, pero él dijo que el viernes no podía ir a esa corte porque tenía un viaje a México con su nueva pareja. Entonces el juez le dijo, pues ¿cómo así? Entonces Isabela no puede viajar sin la autorización de la mamá. Y él dijo, no, eso está arreglado, ella se va a quedar en la casa de unos amigos. Entonces ahí el juez le dice como que, ¿cómo así? O sea, la mamá la está esperando en la casa y usted se va de viaje, ni siquiera usted está con la niña. Entonces ahí fue cuando él le dijo, usted está usando a su hija como una herramienta para desquitarse de un adulto. 1. 2, le dijo, en la vida hay una conexión que uno no le puede dañar a nadie, y es la conexión con la mamá. Independientemente de que sea niña, de que sea niño, de que sea adulto, de que sea lo que sea, la conexión con la mamá es única, y él la rompió. Entonces, bueno, eso fue el miércoles. El jueves les tocó pasar la corte para el jueves porque él el viernes tenía su viaje. Entonces llegamos el viernes a la corte. El jueves. El jueves a la corte y el juez le empieza a decir tantas cosas a él que yo decía, no estoy loca. Porque realmente yo decía, sí, uno por la mañana es, muévete, vamos tarde, no sé qué, y a veces hasta nos reíamos de eso. Todas las mamás del mundo. Entonces, pero él la hizo creer como que una mamá no grita, una mamá no sé qué. ¿Cómo así? Es parte de la vida diaria de una mamá y es desde el amor más grande que le tenemos a nuestros hijos. Sí. Entonces, ese juez nunca se me va a olvidar que le dijo, mire, a usted su mamá le pegaba, quizás, pero no era como, ninguna mamá lo va a maltratar para dejarlo herido de por vida ni nada de eso. Nunca le toqué un pelo a mi hija, nunca. Nosotras sí, yo sí gritaba y grito y yo normal, no me siento mal en estos Muy momentos. latino además, Sí. si ustedes no ven los memes que pasan todos los días en redes sociales de cómo era la mamá de uno, pues a ver, sería de verdad negar una realidad, que a nadie le hizo daño y que todas estamos acá y amamos a nuestras mamás. Sí. Y que replicamos de alguna manera. Evidentemente uno puede bajarle con nuevas conciencias, con nuevas cosas, pero el momento que uno como mamá latina se disparó. Sí. No hay nada que hacer y eso es desde el amor, es nuestra fórmula. Sí. Entonces eso le dijo el juez, le dijo, mi mamá me grita, mi no sé qué, eso es normal, eso está totalmente claro, usted está mal, pero muy mal, usted está rompiendo algo que es lo más importante para la vida de cualquier ser humano, que es la conexión y el afecto con sus hijos. Bueno, le decía tantas cosas, él solamente apretaba así los estos y se le salían así las lágrimas como de la rabia de que perdió otra vez. Y él me decía, siempre me lo ha dicho y siempre, yo odio que usted siempre cae parada. Y yo no, pues, ¿qué parada? No era una competencia y nunca lo ha sido. Yo no, para mí, mi hija es... Para él sí, porque él es un enfermo mental. Y tú eras su gran víctima. Exacto. Y mi hija. Ni siquiera la niña. Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero yo oyendo esta historia, creo que la niña era el instrumento de, pero él no lo hacía hacia la niña, es hacia ti. Él tiene una enfermedad hacia ti, de daño, de cómo la daño, cómo la hago sentir mal. Y eso es muy común en los maltratadores psicológicos, en los narcisistas, eso es lo más común, ¿no? Tiene que ver con cómo hiero a esta persona, cómo la hago sentir mal. Ese es su trabajo inconsciente o a veces muy consciente, ¿no? Demasiado Te consciente. entregan a la niña en esa corte. Entonces, en la corte me dicen, mañana a las 5 de la tarde, Isabela tiene que volver a la casa. Pero una mínima grosería de Isabela a la mamá, le quitamos la custodia. Y es a las 5 en punto, no a las 5:30 ni a las 5:10. ¿Listo? Listo. Efectivamente la niña llega con una cara de susto. Y era muy raro porque ya era otra niña. Ella no, o sea,
fue una niña que, otra niña. Isabela conmigo no se maquillaba, llegó con una cartera de maquillaje mejor que la mía. Mamá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Ya hiciste tal otra? Porque pues las cosas se ganan, en la vida todo se gana. Ah, it's okay, si tú no me lo das, mi papá sí me lo da. Oh, it's okay, si tú no me dejas, mi papá sí me deja. Entonces se convirtió nuestra relación en eso. Pero la niña llegó a las 5 de la tarde. Ese día llegó a las 5 de la tarde. Bien, yo traje a una amiga mía que tiene como niños de la edad de ella, como para hacer la cosa más, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a Isabela, no sé qué se hice más. Y ella llegó, me abrazó, perdóname, no sé qué, pero siempre era como que había algo más. Y ese algo más, no sé qué era. Isabela tenía episodios horribles. Era como si la manejaran, como si la aprendieran y la pagaran. Entonces era grosera conmigo, no quiero estar aquí, déjame ser libre, yo quiero estar con mi papá. Y de pronto se le acababa como la euforia. Y a las 9 de la noche me decía, ok, mamá, que tengas buena noche, me voy a dormir. ¿Cuánto tiempo duró eso? Como un año. Viviendo contigo. Pero bueno, entonces anteriormente él estaba con ella un fin de semana sí y un fin de semana no. En ese momento, desde ese momento, ella empezó a estar una semana con el papá y una semana conmigo. Que eso fue ya el final, ya. Entonces, todavía peleando que en el corte, que Isabela tenía su propio abogado y psicólogo. El papá tenía su abogado y yo tenía mi abogado. Entonces era cada corte era horrible. ¿En qué momento la vida de una familia se convierte en eso, no? Qué triste, qué común es, pero qué triste es. Pasa el año y en qué momento Isabela definitivamente se queda con el papá. Un miércoles, bueno, yo estaba súper deprimida porque yo decía, no es posible que una persona tan chiquita a la que le he dado todo el amor de mi vida, porque pues uno como mamá, tú que eres mamá, sabes lo que uno siente. Yo no quise tener nueva pareja de nada, o sea. Que en ese momento, cuando la niña pasa ese año, tienen los 3 abogados, la psicóloga, o sea, era un mundo en donde pues ya todo se manejaba a través de una corte. Todo se manejaba a través de una corte, fue un año de mucha depresión. Fue además porque yo ya no trabajaba para 3M, yo estaba montando un negocio y con qué concentración iba, nada. No fue bonito, pasaron muchas cosas, era como si mi casa se estuviera cayendo de a pedacitos. Un mes se inundó el basement, el otro mes se cayó el fence, literal, o sea, era como que mi casa se estaba cayendo. Mi niña venía súper grosera, entonces eran tantas y tantas y tantas cosas que yo decía, ya no puedo más. Entonces Isabela cuando venía de vuelta, la mamá no era la mamá fuerte, vamos a hacer esto, no te preocupes, porque todavía me lo dice, tú, la mamá, la reina del positivismo. Claro. Entonces, pero en esos momentos, ¿qué positivismo? Yo me estaba enfermando mal, o sea, yo estaba flaca, yo lloraba todo el día, yo estaba súper deprimida, yo decía, yo no quiero más esta vida, o sea, definitivamente no. La persona que más amo en la vida, eso fue como el puñalazo más grande del mundo, sin echarle la culpa a ella, porque después de todo era una niña, y ella estaba siendo influenciada. Entonces, y entonces en esos momentos, como al año, un día me llama y me dice, ¿sabes qué? No quiero volver a tu casa. Ya, no le demos más largas a esto, déjame ser libre. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, dale. Déjame saber cómo hago para recoger las llaves tuyas o qué. No te preocupes. Y cuando vienes por tu ropa, no te preocupes. Pues al día siguiente salí de mi casa a mirar el correo y las llaves de ella estaban ahí. Yo creo que Se te partió la vida. esa fue la sentada en la escalera de mi casa como que, ok, peor, porque entonces por lo menos antes era como, por lo menos la voy a ver, por lo menos va a dormir acá, por lo menos lo que sea, ¿no? Uno tratando como de, por favor no te vayas, por favor, ¿qué necesitas? ¿Qué más te hace falta?
y como que encuentro esas llaves ahí, fue como que ya aquí no, ya esto, ya fue lo que fue pues. Y, y bueno, empiezo a llamarla y ya ese número no existía. Le cambié el teléfono, fueron casi 2 años. Sin hablar con tu hija. Sin hablar con mi hija. En donde yo llamaba a las amiguitas de ella, que todavía se hablan conmigo, y yo medio me enteraba de cosas de Isabela por intermedio de ellas. Pero Isabela ni una llamada, y obviamente en un teléfono que ya no era el teléfono de ella, entonces no había cómo comunicarme con ella. Y luego le escribí al papá y él me decía, su hija no la quiere ver, déjenos en paz. Y yo, ok. Entonces ahí vengo yo por el otro lado, psicóloga, pastora, oración, una cosa, otra, porque más rota para dónde, o sea, mal. ¿Cuántos años duraste sin ver a tu hija? 2 años y un tiempo. ¿Y cuándo la volviste a ver, qué pasó? Entonces viene pandemia, porque todo eso pasó por allá. Entonces llegó pandemia, obviamente no sabía nada de ella, y pues Canadá fue completamente duro para todo lo de pandemia, entonces súper sola, tenía unos viejitos que son adorados, que los conocí por la corte, o sea, yo ya resulté siendo amiga de la corte porque esa era una historia que no era normal. Y me la pasaba con ellos y no sé qué, pero pues imagínate uno de mamá, ¿qué estará pasando? ¿Será que está bien? Sin número de teléfono, nada. Me llamó una amiga y me dijo, ya no te des más palo, vente para Estados Unidos, contigo o sin ti, yo tengo que pagar las mismas cosas. Y ella tenía 3 negocios y yo me dijo, venga y me ayuda con mis negocios y busque trabajo acá, si se puede quedar acá. Y así fue. Entonces, cuando me vine para donde ella, yo dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo trabajo con ella un tiempecito y si las cosas funcionan, pues ya no puedo obligar más a algo que no sé si va a pasar. Entonces me fui para su casa, empecé a trabajar con ella, pero empecé a aplicar a trabajos. Entonces, salió un trabajo para una compañía de tecnología y me recibieron. Me dijeron, listo, nosotros, Canadá, Estados Unidos y México tienen un acuerdo y nosotros te podemos dar como un permiso de trabajo. Te puedes venir, empiezas tal fecha, tienes 2 meses para que cuadres lo que tengas que cuadrar en Canadá. Me fui corriendo para Canadá, justamente esa era la época del cumpleaños de la niña. Y la llamo y le digo, hey, ¿cómo estás? Acabo de llegar, te quiero ver, pero no te puedo ver todavía porque tengo que estar en cuarentena por 2 semanas. Ah, no, entonces será el otro año. Y yo, ok, tengo algo que contarte, no sé qué, yo no quiero hablar contigo. Y yo, ok. Vendí mi casa, desocupé mi casa y 2 días antes de irme, la juez me dijo, usted escríbale la carta a su hija como mamá, hija, que yo me encargo de escribirle la carta al papá como corte, señor. Y yo, bueno, listo. Entonces me pidió el último documento de la corte y la ley dice que usted la incumplió, pero ok, tenga la custodia de su hija y usted se va a hacer cargo de ella de ahora en adelante. Así pasó. Entonces, 2 días antes, yo llegué con las cajas de lo que yo pensaba que todavía que Isabela quería tener en mi carro, mi amiga la de la corte, la carta de la corte y la carta de Joana para Isabela. Entonces golpeé, salió el papá y me dice, ¿usted no entiende que su hija no la quiere ver más? Y le dije, no, ya lo entendí, de hecho para eso vengo. Mire, esta carta es para usted, esta carta es para Isabela y tengo un par de cajitas en el carro, ya se las traigo. Entonces fui al carro, volví y él era transparente con la mano así, como que no teníamos que llegar a tanto. Entonces yo llegué y le dije, bueno, usted no me dio otra opción, aquí está su hija, ahí está, usted la quería tener, custodia completa, ahí está la custodia de su hija, aquí están las cajas de lo que ella tiene, por favor entréguele esto y por favor cuídela porque pues después de todo, pues usted es el papá, pero pues yo también soy la mamá, entonces déjeme saber si necesitan algo.
Entonces yo creo que eso fue como el cisne, ¿no? Uno por encima todo así puestecito, pero yo por debajo estaba como que, Dios mío, le doy un puño, ¿qué hago? O sea, horrible. Entonces me fui y a las 2 horas me llamó ella, mamá, no te vayas, antes de que hablemos, por favor, perdóname, no sé qué, esto no debe haber pasado de esta forma, hablemos. Entonces fui, la recogí. Lo primero que me dijo fue, ¿me odias? Entonces mi respuesta fue, nunca. Y luego me dijo, yo creo que hoy, I'm fucking proud of you, mamá, me dijo. Me dijo, porque después de todo, el sueño de tu vida era irte para Miami y estar cerca a Colombia y no sé qué, y si sé más, y lo estás logrando por encima de todo lo que ha pasado. Y me alegro mucho que hayas tomado la decisión como de ser feliz, porque eso era lo que tú querías. Entonces yo le decía a ella como que qué va a pasar contigo y ella me dijo, tú siempre me has dicho que uno tiene exnovio, ex amiga, ex todo, pero no ex mamá. Y eso creo que ya lo tiene más que claro, la ex mamá no existe, entonces ella sabe que ella está a una llamada a distancia de estar conmigo, o sea, lo que ella necesite, ella sabe que ella me llama o me manda un texto y ahí estoy para ella. Y como dice tu hija Isabela, I'm fucking proud of you, porque ahora eres una mujer que tienes un negocio exitoso aquí en Miami. Es un negocio de marketing, de impresiones, de crear marcas, construir marcas, todo este tipo de cosas. Y en medio de tanto dolor, la sorteaste. Y creo que esta historia a mí me da para entender que los seres humanos no necesitamos a nosotros mismos. Ni siquiera el amor de una hija, que es tan grande, que es tan puro, te detuvo a ti para seguirte construyendo. Y esta historia tiene que ser contada, Johanna. Yo sé que a ti te costó venir aquí, contar tu historia, tienes miedo de muchas cosas, porque obviamente se revuelven muchas cosas. Yo creo que, no sé, que un psicólogo me escriba ahí debajo, pero yo creo que uno frente a estos maltratadores siempre siente miedo, a pesar que esté lejos de ellos. Y creo que muchas mujeres, a pesar de que pasan años lejos de esa persona, le tienen miedo a esa persona. Tú no tienes que tenerle miedo a nadie. Tú tienes que admirarte de lo que tú has logrado. Y esta historia tiene que ser contada, ¿por qué? Porque muchas mujeres que van a ver este programa muy seguramente están viviendo esos espacios de maltrato. Están aceptando el maltrato psicológico por unos hijos, por un negocio, por un dinero, por una casa, por... Tú te quedaste sin casa, sin dinero, sin hija, pero por encima de todo, no permitiste que tu dignidad, que tu valía fuera rota. Y eso es digno de contar. Porque nosotras como mujeres no podemos negociar, y este es el ejemplo, por nada ni por nadie, el amor que nos tenemos. Y esa niña va a aprender de eso. Ella es una víctima de las circunstancias, evidentemente, pero ella ya es una adulta que tiene la capacidad de decidir y de saber lo que está bien y lo que está mal. Y de entender que a pesar del amor que le tiene a su papá, la relación que su papá entabló contigo fue una relación completamente tóxica y dañina. Y que ojalá lo trabaje para que en su vida no atraiga ese tipo de situaciones. Sí, eso lo tiene claro. Porque como mamá me imagino que es lo último que quieres, más allá de todo. Entonces, yo te agradezco que hayas permitido que en Boca de Isa se cuente esta historia. Y te aseguro que es un testimonio hermoso. Que este testimonio pudo haber quedado en una mujer que se volvió loca y se suicidó en Canadá. Del dolor, que también es súper viable porque a veces el dolor no se sabe trabajar. O esta historia pudo haber quedado en una depresión que nunca te levantaste, llena de pastillas y llena de... sin un sentido tu vida. Pero esta historia quedó en una mujer empoderada, grande. Y hoy Andrés Cepeda se enteró que quien la llevó a Canadá, que voy a hacer todo para que lo vea, estaba viviendo en un shelter.
y tuvo una segunda oportunidad de vivir y de construir una vida. Gracias, Joana. Muchas gracias a ti, de verdad. Yo me quedé sin palabras en esta historia, la verdad. Y creo que hay que mirar alrededor, ¿no? La salud mental es muy importante. Y cómo abordamos nuestras relaciones es muy importante. Creo que a la salud mental le tenemos que poner más cuidado que a muchísimas cosas. Porque sin salud mental no podemos salir al mundo a ser personas de bien, desafortunadamente. Entonces, tomemos responsabilidad y miremos a quién tenemos a nuestro alrededor y cuáles son las conversaciones que tenemos con esa persona. Gracias.